Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy con un gran invitado de nuestras entrañas de la Facultad de Derecho, nuestro profesor en Derecho Penal, doctor José Luis Jiménez Jaramillo. Doctor Jiménez, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy amable señor decano, doctor Valderrama. Usted sabe que, como lo dijo usted ahí en la presentación, pues profesor de las entrañas de la Universidad de Medellín. Aquí estoy a órdenes de la universidad y especialmente dispuesto como servidor suyo y servidor de la universidad a prestarme para cuando sea cordialmente invitado para cualquiera de los temas que usted bien tenga se deban de tratar. Y precisamente es eso, doctor Jiménez, porque se habla mucho de ello. Quienes verdaderamente amamos el derecho nos duele que haya existido en Colombia el mero concepto de cartel de la toga. Sabemos que usted es un gran litigante, que no solamente es un gran docente, sino que también es un gran litigante. Y yo le quiero proponer que trabajemos hoy el tema de la corrupción normativa de la toga. Yo quisiera que, ¿qué es eso de la corrupción normativa de la toga? A ver, señor decano, cuando se habla en Colombia de corrupción y cuando se señala a diferentes funcionarios, es que aquel funcionario es corrupto, aquel otro se prestó para los intereses de la delincuencia, pues realmente lo que hay que empezar a pensar es normativamente qué está haciendo el Estado para enfrentar la corrupción. O digámoslo de otra manera, el problema de la corrupción y el problema que ha tocado los altos magistrados de las altas cortes de nuestro país, yo he pensado y lo he venido manifestando en algunos lugares y verbigracia en las aulas de clase, que el problema no es un problema de naturaleza individual, es un problema de naturaleza funcional y sistemática. ¿Qué quiero decir con eso, señor decano? Con eso yo lo que quiero decir es que tenemos un sistema normativo que de alguna manera es el que propicia esos géneros de corrupción. O digámoslo de esta manera, tenemos unas lagunas normativas tales que ante la laguna normativa o ante la exigencia técnica de la norma surge la oportunidad de la corrupción. Es el sistema el que muchas veces por sus contenidos normativos, y hablo pues en concreto en materia penal, el mismo sistema hace que se genere una oportunidad y en esa oportunidad se presenta el riesgo y es donde surge necesariamente los intereses de la delincuencia e invade también las invasiones, los anhelos o digamos que los apetitos del funcionario que ve en el sistema normativo, en el vacío normativo, la oportunidad de corrupción. ¿Usted consideraría que la configuración constitucional de nuestro Estado tiene algo que ver? A ver, doctor Valderrama, mire, en Colombia con la Constitución de 1991, pues se hizo mucho énfasis y se ha venido haciendo énfasis con los desarrollos constitucionales y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que Colombia es un Estado social de derecho. Y en es un Estado social de derecho, ¿qué es lo que generalmente se está presentando? Que todavía nosotros, nuestra comunidad científica del derecho, verdaderamente no ha podido entender qué es y la magnitud de ese concepto. Me explico. Cuando hablamos de un Estado social de derecho, pensamos que primero es el individuo antes que la normatividad. Primero es el individuo con sus derechos y más allá, lejano al individuo, la norma, el requisito técnico. ¿Y qué pasa? Que tenemos un Estado donde nos dicen que primero es el individuo, pero luego, y nos lo dice la Constitución, y así esperamos todos del desarrollo normativo, pero luego viene la norma con una serie de exigencias técnicas que obviamente el individuo no cumple o no puede cumplir o no sabe cómo cumplirlas, y ante la ausencia de conocimiento de esas rigurosidades técnicas es donde aparece la oportunidad del funcionamiento de la justicia para entrar entonces ante esa exigencia técnica a suplirla
explicarla. Los intereses corruptos de quien ve en esa ausencia de conocimiento, pues la oportunidad de exigir de la administración de justicia algún tipo de provecho patrimonial. Me explico de esta manera. Si tenemos un Estado social de derecho y tenemos una constitución donde nos dice que primero es el individuo, hay que propiciar porque se democratice la posibilidad de que el individuo acceda fácilmente a esa justicia. Cuando el individuo tiene esa facilidad de acceso a la justicia y la rigurosidad técnica no invade la administración de justicia, pues entonces en ese orden de ideas el individuo ve la posibilidad de reclamar los derechos de quienes administran su justicia. Pero cuando al individuo se le postulan exigencias técnicas, a lo mejor en esa exigencia técnica normativa es donde surge el oportunismo de quien, viendo esa posibilidad de reconocer que sí se cumple, pero con otro sentido, la exigencia técnica, aprovecha y toma partido a su favor en carácter patrimonial. Sí, siendo así, doctor Jiménez, pues trata uno de inferir que hay figuras normativas que pueden conllevar entonces a la corrupción, ¿no? Específicamente, a eso voy, y le agradezco, señor decano, que haga esa interpretación efectivamente de lo que yo estoy tratando de explicar. Mire, por ejemplo, en materia penal, y yo hablo en materia penal porque pues, es el campo de acción en el que me desenvuelvo. En materia penal existen una serie... Y esta serie es de derecho penal. Ah, perfecto. Muchas gracias, señor decano, por la precisión. En materia penal uno encuentra un articulado y yo podría poner una serie de ejemplos. Mire, tenemos una figura del archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía en la indagación preliminar. Para los televidentes, para ser un poco explícito, pues la Fiscalía General tiene una noticia criminal, bien sea por un particular o bien sea por un medio de comunicación, y realiza una indagación. Pero esa indagación, pues en primer lugar es algo que realiza la Fiscalía dentro de sus facultades y dentro de sus competencias. Pero esa misma Fiscalía es la que determina si continúa o no continúa con la indagación y toma una determinación que, curiosamente, por ejemplo, existiendo un doliente o existiendo una víctima, curiosamente la víctima no tiene ninguna posibilidad de oponerse a la orden de archivo por parte de la Fiscalía de esas diligencias investigativas. Me explico. Alguien de pronto con el interés de que se administre justicia frente a alguna situación que para él genera algún interés, o porque le aflige, o porque le causó un daño en un valor, en un bien de su propiedad, pues tiene que esperar que la Fiscalía a bien tenga adelantar la indagación. Y en ese orden de ideas, también la Fiscalía en cualquier momento le puede decir: la denuncia que usted presentó o la investigación que nosotros llevamos a cabo generó un archivo de la investigación, y la víctima verbigracia, que es la que denuncia, o una víctima que es la que está impulsando y la que puso en noticia criminal a la Fiscalía, pues no tiene ningún tipo de recurso frente a esa orden de archivo. Si usted me permite, señor fiscal, también hay otra figura que yo la he denominado y la denomino cuando tengo la posibilidad de explicarla en mis aulas de clases, es la norma antiética con la que el Estado casi que... Pues yo quisiera, doctor Jiménez, que esa palabrita de norma antiética la conversáramos después de un corte. Muy amable. Le recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con nuestro invitado, el profesor de Derecho Penal, profesor José Luis Jiménez Jaramillo. Profesor, ese concepto de la norma antiética, ¿a qué se refiere en este tema de la corrupción normativa de la toga? Señor decano, cuando hablamos de corrupción normativa de la toga, precisamente a eso quiero llevar. O sea, hay normas dentro del sistema penal, dentro de la normatividad penal, que generan oportunidades antiéticas de corrupción. Me explico.
Por ejemplo, la ley 906 del 2004 tiene una normita por allá en el artículo 267 que dice así, más o menos: quien sea informado o advierta que se adelanta una indagación en su contra, podrá asesorarse de abogado y para efectos de recoger elementos materiales probatorios para su defensa, etc. Pero resulta que esa norma es una configuración que invita a la corrupción del ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros miramos, por ejemplo, los derechos propios del debido proceso, las prerrogativas propias que da el debido proceso, y entonces encontramos que el debido proceso se le debe aplicar a todas las personas, a todos los ciudadanos, y que dentro del debido proceso, ese debido proceso se le tiene que aplicar a todo tipo de actuación judicial o administrativa. Pero mire que el Estado está generando una invitación al individuo de que infórmese, obtenga información, adviértase. ¿A dónde voy con el postulado antiético de la norma? La norma no debe invitar al ciudadano a ir a buscar la información, sino que el Estado, como garante propio de la aplicación del debido proceso, lo que debe es garantizar que al ciudadano se le va a informar. Me explico. Cuando la norma dice, del inicio de una indagación se le informará a la persona para que ejerza su derecho de defensa, pues de alguna manera el Estado está cumpliendo éticamente con la garantía de informarle a la persona y no generar que la persona, verbi gracia, la persona con alguna vinculación delictiva, esté tratando de corromper a la justicia para obtener pronta información, para ser advertido. En otras palabras, se genera un secreto que con la fragilidad del secreto, ese secreto puede adquirir valor. Y el funcionario lo puede utilizar no en bien de la justicia, sino en bien de su interés patrimonial propio. A eso me refiero con norma antiética. No es que el individuo tenga que ir a buscar, a indagar si está siendo investigado, sino que es deber constitucional y debería ser deber ético del Estado si X, Y o Z persona está siendo coincidencial o casualmente indagado por cualquier tipo de noticia criminal, pues que se le informe, lo estamos indagando. Si quiere se podría limitar el acceso en ciertas condiciones, pero que el individuo no tenga que ir a buscar medios fraudulentos de indagar si está siendo indagado por parte del Estado. Listo, profesor, pero le voy a hacer una pregunta que ahora con el nuevo gobierno que empieza el 7 de agosto del 2018 se va a volver mucho más polémico. Yo le decía al principio que para los que amamos el derecho es doloroso escuchar el concepto del cartel de la toga. Y ese presidente electo habla de conformar una sola corte. La pregunta que yo le digo tiene que ver, y en este tema que estamos tratando hoy, tiene que ver, la conformación de las altas cortes hoy en Colombia pueden influir en la corrupción. Pues, doctor Valderrama, para mí ese es uno de los meollos sustanciales de la corrupción de la toga o del cartel de la toga y de la alta toga en nuestro país. Me explico. Si uno mira el artículo 231 de la Constitución, allá pues nos advierte que los magistrados de las altas cortes se eligen bajo el sistema que jurídicamente se conoce de la cooptación. Es decir, nosotros elegimos a quien nombramos. Entonces, paradójicamente, mientras que en el Estado se está diciendo que se lucha por la anticorrupción de los funcionarios en general y en especial de los funcionarios judiciales, pues paradójicamente no están llegando a las altas cortes las personas con capacidad y con mayor número de méritos académicos y jurídicos, sino las personas que en virtud de cualquier vinculación política o en virtud de cualquier sentimiento de amistad entre los mismos magistrados de la Corte, termina siendo elegida por los mismos magistrados de la Corte. ¿A dónde apunto con esto? Obviamente que cuando para los funcionarios de los juzgados, de la fiscalía, de los tribunales, se exige un concurso de méritos, con mayor razón los altos funcionarios de las altas cortes deberían de estar siendo sometidos a concursos
concursos de mérito. O digámoslo, mientras que en las altas cortes yo elijo a quien quiera o tú me eliges y yo te elijo y sucede de alguna manera directa o indirectamente aquello de la puerta giratoria donde yo dejo de ser magistrado del Consejo del Estado y paso a ser ministro de despacho o a la inversa. Era ministro de despacho y termino siendo magistrado. Esto lo tenemos es por la forma como se están conformando las altas cortes en Colombia. Es necesario y casi que si se quiere verdaderamente atacar la corrupción, exigir de los altos miembros de las cortes que allá lleguen es no por el sistema de cooptación y que constitucionalmente se haga una reforma constitucional en ese sentido, sino que sea a través de concurso de méritos. Mire, doctor Jiménez, pero muy corto, muy corto. Yo quisiera que usted nos dijera, las víctimas, entonces, ¿cómo pueden actuar frente a la corrupción en el sistema penal? Pero muy corto. Cuando me dicen muy corto, quisiera obedecerle, pero... Porque vamos a seguir después con ese tema, pero quisiera en este momento, antes de irnos a un corte, quisiera que me dijera algo. Yo le voy a decir algo, pero espero que luego del corte me permita ahondar. La víctima en el sistema procesal penal está totalmente desprotegido. Y ahí es donde yo advierto la corrupción normativa de la toga, porque la víctima realmente se le crea un sofisma de participación, pero luego el mismo sistema hace que se abandonen. Y más adelante le podría explicar. Le recordamos que estamos en nuestro programa Ciencia y Libertad, liderados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con nuestro invitado, el profesor de Derecho Penal, José Luis Jiménez Jaramillo. Profesor, el tema de las víctimas en el sistema penal colombiano y en relación a este tema que estamos tratando de corrupción. Mire, doctor Valderrama, en primer lugar, como lo advertíamos al inicio, hay una decisión de archivo que donde la víctima a un fiscal no tiene ningún recurso que interponerle. Un fiscal decide archivar una investigación y la víctima hasta ahí llega. Segundo, tenemos un fenómeno de preacuerdos. Si uno mira la normatividad, porque a eso estoy apuntando yo, la normatividad advierte que en materia de preacuerdos entre la fiscalía y el procesado con su defensor, si hay reparaciones efectivas a la víctima, pues bueno, perfecto el preacuerdo, pero si no hay, la víctima no se puede oponer al preacuerdo. Y eso expresamente lo trae el artículo 351, casi que le dice sálgase del proceso penal y vaya a otra jurisdicción. Entonces es una materia de desprotección esencial donde la persona casi que termina ineludiblemente por el mismo sistema normativo casi que no escuchada. Pero hay otra ausencia normativa y es el siguiente. En ese artículo 267 de la ley 906 o sistema acusatorio, se dice por allá que en la parte final de la norma que el procesado, cuando la fiscalía esté afectando sus derechos, puede acudir ante un juez de control de garantías a decirle: la fiscalía, no obstante ser yo apenas un indagado, me está afectando de alguna manera los derechos. Pues debería de existir también en esa misma dimensión una norma en el sistema penal que le dijese también así a la víctima: si la víctima en el desarrollo de la investigación ve que la fiscalía no está protegiendo sus derechos, puede acudir a reclamar esos derechos ante un juez de control de garantías. Por eso le advierto yo que de alguna manera la siento desprotegida. Profesor, yo quisiera que de pronto habláramos qué relación o qué diferencias pueden existir entre el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474/2011 y precisamente la consulta contra la corrupción que se aprobó en el Congreso hace poco. Bueno, mira, a ver, señor decano, usted cuando hacía la introducción del programa advertía que como decano de la Facultad de Derecho le dolía que se hablara peyorativamente de un cartel de la toga. Mire, es muy paradójico. Aquí, y yo insisto en eso, se crean sofismas y apariencias de lucha contra la corrupción judicial o corrupción administrativa.
Observe que el estatuto, o digamos la ley 1474 del año 2011, o estatuto anticorrupción, pues endureció las penas, creó una serie de delitos, generó vinculaciones morales y éticas al ciudadano, como no hacer tráfico de influencias tampoco ante las autoridades judiciales, administrativas o ante alguna autoridad privada. Y endureció las penas, pero observe, señor decano, es un estatuto del año 2011 y todos los escándalos, el cartel de la toga, como se le ha denominado popularmente así, son escándalos de actos y hechos posteriores al decreto, perdón, a la ley 1474 del 2011. Entonces, el problema realmente no es endurecer penas, el problema no es pensar que crear nuevos delitos, el problema es simplemente advertir la funcionalidad sistemática de qué normas son las que permiten que el funcionario abuse de ellas frente al ciudadano. Y respecto a la consulta popular, le agradezco esa pregunta, señor decano, por lo siguiente, porque uno observando las 7 preguntas, entonces uno lo primero que tiene que plantear es lo siguiente: se trata de una consulta no reforma. Una consulta genera votos, genera simpatías de opinión, genera simpatías de imagen, pero una consulta en consulta se queda, o puede eventualmente motivar para una reforma, pero paradójicamente dentro de esa consulta, y conociendo pues lo que estamos de alguna manera, o lo que yo he venido planteando en el desarrollo de este programa, hay una preguntita más o menos así: ¿aprueba usted que los funcionarios o altos funcionarios del Estado, a partir de la consulta o a partir del momento que se implemente o que se haga algún tipo de reforma, no obtengan por salario más de 25 salarios mínimos mensuales legales? Pues con lo que estoy planteando, señor decano, pienso que eso, antes de luchar contra la corrupción, lo que lo vas a incentivar. Porque entonces ya el funcionario, teniendo un sistema normativo que genera lagunas, que le genera permisiones para jugar con la corrupción y la ignorancia del ciudadano, pues ya viendo que está limitada de alguna manera sus ingresos, busca otro mecanismo de incrementarlos, y así se le sigue haciendo trampa a los ciudadanos y al público en general. Pero entonces, ¿cuál debe ser la solución? De acuerdo a la respuesta que usted daba ahora, es: mire, el cartel de la toga es fácil de solucionar, simplemente por la meritocracia. 1. Y 2, por la no exigibilidad de exigencias técnicas en las normas. Me explico con esto también. Señor decano, si tenemos una constitución que dice que primero es el individuo, todos los individuos no son abogados. Entonces, pues teniendo hoy, digamos que un sistema democrático participativo, constitucional, en el que invita al ciudadano a estar en el ejercicio o tener derecho al acceso a la justicia, no le cree requisitos y exigencias técnicas que el ciudadano las puede suplir invitándose a que las supla a través de la corrupción. En otras palabras, si por ejemplo un recurso de casación en pleno siglo XXI, con cambios constitucionales, donde se le dice a la persona que tiene acceso a la justicia, le siguen generando esas rigurosidades técnicas, que entre otras son rigurosidades técnicas creadas jurisprudencialmente, porque si se observa la norma simplemente expresa unas causales. Es más, si uno mira por ejemplo la casación, dice los fines de la casación: la casación existe como demanda extraordinaria para la protección de los derechos fundamentales, lo dice expresamente el artículo 180. Entonces, venir hoy a seguir haciendo rigurosidades o exigiendo rigurosidades técnicas para presentar demandas es alejar al ciudadano de la Corte, y la Corte ya en siglo XXI y con nueva constitución debe de alguna manera popularizarse. ¿Para qué? Para que el ciudadano también acceda a ella. Es que la Corte y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es un derecho del ciudadano, pero si el ciudadano encuentra rigurosidad técnica, pues esa rigurosidad técnica algunos abogados las cumplen, pero paradójicamente, y con uno lo que observa en la práctica, es que
esos abogados se constituyen en una serie de grupos que son los únicos que terminan teniendo acceso a la admisibilidad de los recursos de casación ante las Cortes. Y precisamente vea, señor decano, que ahí es donde está el meollo de la corrupción. Entonces, la solución es democratizar un poco más la administración de justicia, hacerla verdaderamente participativa. Mire, yo no lo voy a comprometer a usted primero, me voy a comprometer yo. Porque es un tema, y hay que decírselo a todos nuestros televidentes, es un tema que nos lo preguntan a nosotros como profesores universitarios en las facultades de Derecho, y que la gente a lo mejor se hace la pregunta, ¿qué pensarán ellos de esa inquietud, que es la inquietud de todo un país? Yo lo voy a manifestar ya. Yo estoy de acuerdo con una sola corte. Yo litigué 18 años y yo lo único que he visto con tantas cortes es inseguridad jurídica. Porque una corte decide una cosa en este caso, la otra corte sobre ese mismo caso decide otra cosa, la otra corte decide otra cosa. Y yo digo, es simplemente que se sienten y estructuren bien, pero a mí me parece que Colombia ganaría teniendo una sola corte, una sola alta corte. ¿Usted qué piensa? Señor decano, es que una forma de corrupción es la burocratización de la justicia. Y cuando hay tantas cortes y tantos cargos, pues por ahí también entra la corruptela. Mire, hay una cosa muy sencilla y ya para terminar. Uno enseña a esos muchachos que entran por primera vez al programa de Derecho. Los fines del derecho son dos, la justicia y la seguridad jurídica. Aquí está en juego la justicia. Por eso la justicia tiene que dar seguridad jurídica. Y realmente la justicia no se puede burocratizar, porque para decidir algo, pienso que debe existir una sola corte. Y un solo consenso jurídico. Yo le quiero agradecer, profesor Jiménez, por haber acompañado en este programa Ciencia y Libertad. Humildemente le acepto el agradecimiento y humildemente le digo que estoy a sus órdenes y que espero de alguna manera haber contribuido en algo para la ciencia y libertad de la Universidad de Medellín. Seguro que sí. A todos nuestros televidentes les agradecemos en su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.